Hola, existen 5 niveles de reglas del editor de código de Cursor AI. Aquí puedes hacer clic en Configuración de cursor y abrir Reglas. Y aquí puedes ver el nivel de reglas de cursor de tu editor de código. Estas son mis reglas para el editor de código. Te las mostraré más adelante. Y puedes ver las reglas del proyecto. Hay 4 niveles adicionales de reglas de cursor para las reglas de proyecto que no se almacenan en la configuración de tu editor de código, sino en cada proyecto por separado, en los repositorios, etc. Déjame mostrarte cómo funciona. Comencemos con las reglas de cursor del editor de código. Aquí tienes un campo grande que puedes llenar con reglas que Cursor añadirá a cualquiera de tus solicitudes. Por ejemplo, cuando escribes 1, 2, 3 aquí, en realidad no es 1, 2, 3 lo que se envía a este modelo detener, a este modelo, sino todas estas instrucciones y luego 1, 2, 3. Y por eso deberías escribir aquí tus hábitos de alto nivel, tal vez el idioma que usas en los chats. Quizá algo como qué métodos te gustan o no te gustan y no está relacionado con un envoltorio específico, sino que es una regla para todos tus proyectos. Y la buena noticia sobre estas reglas de cursor a nivel del editor de código es que se añadirán a todas tus solicitudes. Pero la mala noticia es que realmente es difícil compartirlas con alguien. Por ejemplo, con tus compañeros de equipo, he creado un artículo con todos estos datos y puedes copiar todas mis reglas de ese artículo a tu editor de código Cursor. Está aquí, en mi sitio web, kirillmarkin.com, en los artículos Reglas para el editor de código Cursor. Y aquí puedes ver este bloque de código. Simplemente puedes copiarlo, insertarlo en tu Cursor y usarlo como tus reglas para el editor de código Cursor. Debes tener mucho cuidado con estas reglas porque la mala noticia es que todas tus solicitudes gastarán tokens de LLM en estas reglas. Y si gastas más tokens, la calidad de la respuesta puede ser menor. Y por eso las reglas con menos líneas son mejores que las reglas con demasiadas líneas. Esto ha cambiado porque ahora tenemos un contexto más amplio, etc., pero aún así intenta ser breve aquí. Incluso mis reglas son un poco más largas de lo que creo que deberían ser. Aquí puedes ver algunos hábitos, información sobre archivos readme en proyectos, algunas instrucciones de la CLI de GitHub, etc. Voy a añadir el enlace a este artículo debajo del video en YouTube y puedes simplemente hacer clic y leer toda la información necesaria. Ahora hablemos sobre las reglas del proyecto. Aquí abajo puedes ver en el editor de código las reglas, la sección de reglas del proyecto, y podemos crear 4 niveles diferentes de reglas aquí. Hay varios métodos para crear una regla. Podemos hacer clic en este botón, añadir nueva regla y nombrarla regla de prueba, ingresar. Y esta es una nueva regla a nivel de proyecto. Por defecto es de nivel manual, pero tenemos 4 diferentes. Y aquí podemos escribir estoy marcando. Eso es todo. Otra forma de crear una nueva regla es en el chat. Aquí puedes escribir algo como me gustaría crear una regla sobre tus respuestas cuando estoy de buen humor o cuando estoy de mal humor. Y aquí puedes hacer clic en barra diagonal, generar regla de cursor, ingresar. Y ahora el editor de código Cursor creará esta regla de cursor por ti. Puedes ver la nueva regla de cursor aquí, directrices de respuesta basadas en el estado de ánimo. Sí, y aquí hay algunas ideas del LLM sobre de qué trata la regla. Podemos cambiarla, bla, 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 y etcétera. Y esta regla también se adjuntará a tu proyecto. Y la última idea, cómo puedes crear una regla, está justo aquí en este directorio. Sí, en el directorio de tu repositorio del proyecto tienes el directorio Cursor, luego Rules, y aquí puedes simplemente crear un nuevo archivo MDC desde cero. Prueba para... ¿Ves? Y si guardas datos en este archivo MTC con el mismo formato que los otros, esta regla funcionará prácticamente igual. De hecho, todos estos ajustes de cursor, las reglas del proyecto, el botón agregar nueva regla, simplemente crean este documento con un formato especial.
El formato, si abrimos una regla como esa, podemos abrirla en Cursor nuevamente con estos campos mágicos especiales, o podemos hacer clic derecho, abrir con editor de texto, y verás que toda esta magia adicional con estos campos son solo estas 4 líneas. Always apply true significa que el tipo de ejecución es siempre. Si lo cambiamos a manual, será false, y así sucesivamente. Y si simplemente creas archivos de texto con .mdc en el nombre y este campo de datos, funcionará prácticamente igual que el botón agregar nueva regla. Aquí hay 4 niveles de reglas de proyecto. Empecemos con el nivel siempre. Aquí en mi proyecto puedes ver esta regla index.mdc. Index es simplemente porque me gusta crear esta regla primero y establecer el tipo de regla como always, lo que significa que este texto aparecerá en el chat en cada una de tus solicitudes. No importa mucho si mencionas esta regla o no. Funciona prácticamente igual que las reglas del editor de código. Reglas de Cursor, pero relacionadas exactamente con este proyecto. Y aquí puedes ver un resumen de qué trata el proyecto, algunas descripciones, algunos lugares principales y aspectos del proyecto que quiero que Cursor recuerde todo el tiempo mientras trabajo en este proyecto. Bla, bla, bla. Y la diferencia entre este tipo de regla de proyecto Always y nuestras reglas de Cursor del editor de código de Cursor es que este editor de código no puedes compartirlo fácilmente con tu equipo y está más relacionado con tus hábitos en todos los proyectos. Pero este archivo es parte de tu repositorio. Puedes compartirlo con tu equipo. Pueden crearlos juntos, estos archivos que siempre se adjuntan al diálogo, y la regla es prácticamente la misma. Trata de ser muy breve aquí, porque mientras más tokens uses, más texto agregues a cada solicitud, esto puede estar relacionado con una menor calidad en las respuestas. Y de hecho, al igual que este tipo de regla always, existe un método antiguo para crear este tipo de reglas que se adjuntan a cada solicitud y están relacionadas con un repositorio específico. Es el archivo Cursor Rules. Déjame mostrarte en mi GitHub, por ejemplo. Tengo este repositorio, repository.txt, y en este repositorio es bastante antiguo. De hecho, tiene ya tiempo, sí, como unos pocos meses. Pero aquí uso el archivo .cursorrules. Podemos abrirlo y puedes ver que es prácticamente lo mismo. Sí, aparece algo de texto en cada chat cuando hablas con Cursor, los modelos LLM. Funciona prácticamente igual, pero los desarrolladores de Cursor Code Editor ya han marcado este tipo de archivos como obsoletos y por eso quizá no deberías usarlos. Todavía funciona, pero es obsoleto, y tal vez para todos nosotros sea mejor cambiar a la nueva forma de almacenar las Cursor Rules. En este directorio .cursorrules siempre hay un tipo de regla sRuleTip. El siguiente nivel de las reglas de Cursor Code Editor es Agent Requested. Esto significa que el agente aquí puede solicitar esta regla o no, y para las reglas Agent Requested, debes completar esta descripción con detalles sobre cuándo el agente debe añadir esta regla al chat y cuándo no. Déjame mostrarte. Por ejemplo, tenemos esta Cursor Rule de optimización de imágenes con el tipo de regla Agent Requested. Déjame mostrarte cómo funciona. Por ejemplo, aquí puedo pedir, por favor, optimiza la imagen que te enviaré en el siguiente mensaje. Presiono Enter y aquí en el chat puedes ver que el agente recuerda esta regla, optimización de imágenes, sin que yo le dé una instrucción adicional relacionada, porque tengo esta descripción, y el agente ve todo el tiempo esta descripción. No la regla completa, no todas estas líneas, sino solo esta descripción. Y recuerda todas esas líneas solo si el agente decide que están relacionadas con nuestra tarea. Pero, por favor, ten cuidado. Si creas demasiadas reglas del tipo solicitadas por el agente y hay demasiadas descripciones diferentes, Cursor no podrá recordar alguna regla aunque esperes que lo haga. ¿De acuerdo? Debes verificar que esta interfaz aparezca aquí en tu chat. Regla, el nombre de tu regla y algún tipo de texto, y si este bloque aparece, el agente de Cursor recuerda tu regla. Si no es así, algo ocurrió y necesitas agregarla manualmente a la solicitud anterior, por ejemplo, de esa manera, ¿sí? Y esto es importante.
Ten cuidado con estas reglas solicitadas por el agente. Es una función poderosa, realmente interesante, pero para Cursor es más fácil recordar todas las reglas relacionadas al inicio de la conversación, no después de 5 minutos de estar chateando. Por lo general, si quieres recordar algunas reglas nuevas, es buena idea crear un nuevo chat y ahí pedir que se haga algo relacionado con tus nuevas reglas y así sucesivamente. Hablemos ahora del siguiente tipo de regla, adjuntado automáticamente. Este tipo de regla nos permite crear algunos caminos o patrones que harán que el chat adjunte esta regla solo si trabajamos con archivos que coincidan con esa ruta. Por ejemplo, aquí en esta ruta, artículos de contenido, guardo el texto de mis artículos. Abramos esta ruta, nuestro artículo sobre reglas. Y aquí puedes ver el archivo Markdown. Y como este archivo aparece en el texto de código de nuestra conversación, esta regla, estilo de escritura, también se adjunta a nuestra conversación. Puedo desactivarla si quiero, pero por defecto, cuando trabajas en alguna ruta relacionada con esta máscara, esta regla aparecerá aquí. ¿Y cómo puedes usarlo? Por ejemplo, aquí en mi estilo de escritura, tengo instrucciones bastante largas sobre cómo escribo los artículos, cómo quiero sonar, cómo trabajo con encabezados y etcétera, etcétera. Pero realmente quiero agregar eso al contexto de nuestra conversación solo si estoy trabajando en artículos en cualquiera de estos archivos, ¿sí? Pero no cuando estoy programando algún código o scripts en Python. Y puedes tener muchos patrones de coincidencia diferentes aquí y recordar algunas partes de las reglas cuando trabajas en el backend y otras reglas cuando trabajas en el frontend y así sucesivamente. Y el último tipo de regla de proyecto es manual. Vamos a abrir esta, por ejemplo. Puedes ver que el tipo de regla es manual. Eso significa que no hay automatización para agregar esta regla aquí. Solo tú puedes agregar esta regla manualmente al chat y es una regla bastante larga, como traducir un artículo, ¿sí? Cuando termino, por ejemplo, mi artículo de reglas del editor de código Cursor, me gustaría hacer algunas traducciones a los 4 idiomas principales, por ejemplo, al chino. Y cuando hago esta traducción, normalmente solo abro el artículo original. Recuerdo esta regla, traducción de artículos de reglas de Cursor, y luego por favor traduce este artículo al chino. Comencemos con nuestro procedimiento. Y seguimos esta regla, flujo de trabajo de traducción de artículos. Y sí. Y tienes muchas reglas manuales de Cursor como partes de tu conocimiento que no agregas adicionalmente a todas tus solicitudes, pero a veces las necesitas. Por ejemplo, puede ser algún conocimiento sobre cómo conectarse a una base de datos específica en la terminal y dónde almacenas los secretos de esa base de datos, cómo crear una conexión y verificar el esquema de datos. Por ejemplo, tengo una regla especial, Index Now. Es una regla sobre cómo enviar mi nueva URL a Index Now. Es un índice especial para obtener resultados más rápido en Bing y en otros motores de búsqueda, pero cuando tienes este conocimiento no lo necesitas todo el tiempo. Puedes elegir Agent Requested con una descripción de campo o incluso hacerlo manualmente y simplemente añadirlo manualmente al gráfico. Y después de eso, Cursor recordará este contenido en tu gráfico y podrá utilizarlo. La semana pasada, un chico de Canadá me preguntó si existen algunas reglas para nosotros, para las personas, sobre cómo interactuar entre nosotros para crear y gestionar reglas de Cursor en grandes proyectos. ¿Qué pasa si no se trata de mi repositorio personal de un sitio web, sino de un repositorio enorme con muchos desarrolladores, etcétera? Y como director de I+D tengo este tipo de experiencia y normalmente creo que una de las mejores formas de trabajar con eso es simplemente permitir que todo tu equipo cree reglas de cualquier nivel, solo con el entendimiento de dónde necesitas ser bastante conciso y una vez al mes o quizás cada un par de semanas hacer refactorización. Unificar algunas reglas y tal vez dividir algo en diferentes archivos. Quizás almacenar menos datos en Always y añadir algunos datos adicionales a una regla específica de Agent Requested con una buena descripción.
Incluso podrías cambiar de agent requested a manual si tienes demasiadas reglas diferentes y el agente no puede manejarlas, etc. Creo que una de las mejores formas aquí es simplemente la contribución y el refactorizado. Así es como funciona en mis proyectos. Bien, vamos a resumir todo lo que hemos hablado. Por favor, comienza aquí con tus reglas de IA para el editor de código. Escribe algo que necesites de tu editor de código todo el tiempo y ese será tu punto de partida. Solo reglas aquí, quizás 5 líneas, ¿sí? Luego, cuando te des cuenta de que hay algunas reglas relacionadas con un repositorio específico, por favor crea una nueva regla de proyecto aquí con este botón y establece el tipo de regla en Always. Y este texto aparecerá en todos tus gráficos, pero no en tu cursor de A, sino exactamente en el repositorio específico que abras. Si trabajas con 2, 3 o 5 repositorios más, necesitas guardar aquí las reglas de cursor relacionadas con cada repositorio. Entonces, cuando te das cuenta de que hay demasiadas líneas aquí en el tipo de regla siempre, debes recordar que no es un buen camino. No debes tener demasiadas líneas aquí. Luego comienzas a dividir este archivo índice MDC en más archivos y eliges para ellos diferentes tipos de reglas. Para algunos de ellos puedes usar agent requested y esperar que el agente lo recuerde. Por lo general funciona, especialmente si tienes menos de 10 archivos diferentes de agent requested. Funciona perfectamente. Empieza con eso. Si entiendes que necesitas algunas reglas solo en algún directorio especial de tu proyecto, por favor crea una regla de autoadjunto con algunos patrones de coincidencia. Y luego, si tienes demasiadas reglas de agent requested y el agente no puede manejarlas, puedes reducir su número cambiando algunas de ellas a manuales y mencionando esta regla aquí manualmente. Pero todas las demás seguirán siendo agent requested y funcionará mejor porque produces una cantidad de reglas diferentes para el agente. Eso es todo sobre las reglas del editor de código Cursor. Soy Kirill Markin, fundador e ingeniero de datos de IA. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete y deja tus preguntas en los comentarios. Que tengas un buen día.